obrando a medida que se imparta la palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Ponemos delante de ti esta petición también, Señor. Mira esta petición que ha llegado aquí al altar. Oramos para que toda enfermedad desaparezca, todo diagnóstico dado por la ciencia, Señor, sea quitado ese mal del cuerpo de este niño, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Desde aquí enviamos palabras de sanidad, Señor, y con todo nuestro corazón, así como quizás, Señor, su familia está pidiendo hoy, nos unimos a ese clamor, a esa petición, Señor, para que tú obres de manera sobrenatural. En el nombre de Cristo, gracias te damos, que toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amados, mire ahí también un poquito con lo de la palabra de profecía. Quiero leerle algunos versículos antes de comenzar con el tema, para manera de introducir lo que quiero hablarle hoy. Recuerde que hoy estamos en este culto como que si fuera viernes, ¿va? Aunque no es viernes, pero como que si fuera viernes. Entonces vamos a hablar un poquito de la familia, vamos a enfocar un poco el tema a la familia, o yo diría totalmente a la familia, como siempre, pero vamos a agarrar algunas bases, hermano, que nos ayuden a entender. Dice, por ejemplo, en Lucas 5:16, no sé si ya estamos aquí, sí, ya estamos aquí. Lucas 5:16 dice que con frecuencia, mire hermano esa palabrita, con frecuencia, él se retiraba a los lugares solitarios y oraba. Creo que antes de esto había puesto un versículo donde dice que, déjeme ver aquí si puedo manobrear esto. Mateo 14:23 dice que después de despedir a la multitud, está hablando de Jesús, hermano. Estoy agarrando nuestro máximo ejemplo, el máximo ejemplo que nosotros hemos tenido sobre la tierra. No ha sido otro, hermano. El máximo ejemplo ha sido Cristo Jesús. Él realmente es nuestro modelo, hermano, a seguir. Y realmente a quien debemos de seguir es a Cristo, ¿verdad? Claro que la Biblia dice también, Pablo dijo, seguidme a mí, sed imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. Ahí tenemos guías espirituales también que nos llevan, hermano, a esto, a la vida de Cristo. Pero ahí en Mateo 14:23 dice que después de despedir a la multitud, mire, después de tener ese tiempo de vida pública, hermano, después de tener ese tiempo de vida pública, subió al monte a solas para orar. Yo quiero que tengamos bien en cuenta esas cosas, hermano, a solas para orar. Y al anochecer, mire cómo pasaba la noche el Señor Jesucristo, estaba ahí solo, hermano. Hay muchos versículos, de veras que sí hay muchos versículos que podemos sumárselo a este pensamiento, hermano, de que el Señor tenía una costumbre, y tal vez con este versículo podemos también ponerle un poquito más de base, donde dice que él con frecuencia, hermano, se retiraba a lugares solitarios. Él ahí no permitía que lo siguieran los discípulos. En algunas ocasiones, creo que contaditas, hermano, iban los discípulos con él, pero casi siempre el Señor Jesucristo, cuando terminaba su jornada ministerial, ya cuando caía la tarde, dice algunos otros versículos, que él se retiraba a solas, se iba solo, hermano, y ahí empezaba a tener una comunión con el Padre. Hermano, mire, algunas ilustraciones muy buenas que he recibido y que me han ayudado a entender esto es que el Señor iba como a refrescar su memoria cuando hablaba con el Padre. Él todas las noches se iba a hablar con el Padre, porque el siguiente era como ir a preparar la labor del siguiente día. Es como ir a refrescar, Señor, ¿qué me toca hacer mañana? ¿A quiénes tengo que liberar mañana? ¿A quiénes tengo que sanar mañana? ¿Cuál es la ruta que voy a hacer mañana? ¿Cuál es mi trabajo? Entonces él iba como a prepararse, hermano. Entonces cuando él descendía ya al siguiente día por la mañana, él ya llevaba claro lo que iba a hacer. Entonces el apartarnos, que el Señor me ayude. Yo le pido ayuda al Señor, hermano. Yo no sé si es qué tan bueno es esto, pero yo entre más predico, menos habilitado, menos hábil me siento para predicar, hermano. No como otros, que entre más predican agarran más experiencia. Pero yo entre más predico digo, Señor,
yo no quiero ir a hablar cosas que no, ahí Señor, yo quiero hablar algo que vaya de parte tuya, Señor. No quiero ir a hablar cosas que no, yo quiero aprovechar ese tiempo, yo quiero aprovecharlo al máximo. Entonces yo pido ayuda, hermano, porque sí quiero trasladarle esto como el Señor me lo hizo entender a mí. Entonces, mire, qué importante es que cada uno de nosotros, hermano, mire, y nos ha estado martillando el Señor esto de diferentes maneras. Qué importante es que cada uno de nosotros tengamos esos momentos a solas, que tengamos esos lugares solitarios, hermano. Oh, que tengamos esos momentos a solas, y ya va a ver cómo nuestra vida, hermano, realmente va a ser productiva, hermano. Yo así veo, Jesús no dio un paso solo por darlo. Él siempre tenía todo bien programado, todo bien agendado, hermano. Y aún lo que él hablaba, él no hablaba cosas solo por hablar. Él siempre, la palabra que salía de su boca era una palabra con propósito, hermano. ¿Pero por qué? Porque tenía esos tiempos a solas. Mire, qué importante, hermano, es que nosotros sea nuestro estilo de vida, hermano. Mire, que sea así como dicen en otros versículos, que no los anoté todos, como dice que de costumbre, él se retiraba al monte a solas a orar. Era una costumbre. Entonces, si nosotros somos discípulos de Jesús, hermano, tenemos que seguir a Jesús. Si somos discípulos del Señor realmente, si somos discípulos, el Señor mismo decía, hermano, si ustedes son mis discípulos, pues hagan lo que yo hago. Y una de las cosas que podemos ver en la vida de Jesús es que él siempre se retiraba a solas y tenía un tiempo a solas. Él se retiraba a lugares solitarios, hermano. Ahí no había nadie más, solo él y el Padre. Eso es comunión con el Padre. Entonces nosotros, yo digo, todo cristiano debe de tener ese tiempo a solas, hermano. Todo cristiano. Mire, yo me atrevo a decir esto por todo lo que estuve estudiando en esto, es que no hay cristiano con victoria si ese cristiano no tiene un lugar solitario donde apartarse. No hay un cristiano con victoria si no tiene su lugar secreto. Hermano, es por eso que a veces vivimos como evangélicos, como hijos de Dios, como cristianos, póngale ahí el título que sea, pero a veces vivimos una vida muy en derrota, hermano, muy en problemada, muy como adivinando, hermano, a ver qué hacemos. No, yo creo que esa no es la vida para un hijo del Señor. Para un hijo de Dios es que nosotros tengamos esos lugares solitarios, hermano, y que entonces ahí el Señor nos dé la directriz, hermano, que vamos a hacer, que ahí recibamos de parte de Dios, hermano, todo eso. Entonces todo ese estilo de vida, esas decisiones que debemos de tomar. Pero sí, yo quiero dejar todavía un poquito más cincelado eso, hermano. Todos nosotros debemos de tener un lugar a solas con el Señor. Es necesario, hermano. Mire, es indispensable, hermano, que tengamos ese lugar. Entonces, hemos estado hablando un poquito de Jacob. Dice cómo en aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus siervas, a sus 11 hijos. No había nacido todavía ahí Benjamín. Dice, y cruzó el vado de Jaboc. Ese es como un valle, como un río, hermano, que cruzaron cuando venían de donde Labán, el suegro de Jacob. Y dice que los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Hemos leído este versículo, pero hoy lo vamos a ampliar un poquito más. Dice que Jacob se quedó solo. Jacob se quedó solo. Y ahí, en ese lugar solitario, un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Entonces vamos a ir ampliando esto, hermano, que el lugar, mire, el lugar a solas, el lugar solitario es como un lugar de pelea, es un lugar de lucha, porque dice que ahí peleó, ahí luchó. Entonces, hermano, el lugar solitario es como ir a pelear, hermano. Es como vamos a una batalla ahí, hermano. Vamos a una lucha ahí. Y esa lucha no es tanto de fuerza humana, hermano, sino
ya vamos a leer otros versículos que hemos estado leyendo estos días anteriores, pero sino que es una pelea, hermano, que se hace con ruego, con súplica, con llanto, con lloro. Hermano, es una pelea, mire, ahí se llega a pelear, hermano. Así quiero que lo veamos en esta enseñanza. Es el retirarnos a un lugar solo es como irnos a confrontar a nosotros mismos, hermano. Es como irnos ahí como a derramar delante del Señor, a ministrarnos ahí delante del Señor, hermano, y ir a pelear nuestras batallas. Entonces, hermano, hay peleas que se tienen que hacer en el lugar secreto. Y mire, no hay pelea, eso yo lo veo en la Biblia también, hermano. No hay pelea con éxito en lo público si primero no ha habido éxito en lo secreto. Por eso Mateo 6 dice: cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ahí hay una pelea. Y ahí dice que esa recompensa que se logra en el lugar secreto también será evidente en el lugar público. O sea, eso es, si no tenemos una victoria en lo secreto, no puede haber una victoria en lo público. Hermano, en realidad donde se ganan las batallas, donde se obtiene. Por eso ya vamos a leer, si quieren leámoslo de un solo para explicar esto que le quiero decir, donde dice que aún en la matriz Jacob luchó. Matriz es un lugar secreto, es un lugar cerrado, ahí peleó. Y entonces dice que ya cuando se hizo hombre peleó con Dios. Pero dice que sí, luchó con el ángel, y yo hubiera subrayado eso, no lo subrayé, pero venció. Luchó y venció. Entonces, mire, hermano, aquí se tiene que aplicar muchas cosas. Entonces, lo que Jacob, cuando usted lee toda la historia, lo que Jacob está con temores, con miedos, hermano, está atravesando una de las peores etapas de su vida, porque se va a enfrentar a Esaú, aquel que lo quiere matar. Esa noche, al amanecer, se iba a encontrar con Esaú. Estaba lleno de miedos. Él no sabía, es más, ya había mandado gente adelante de él para que le llevaran regalitos a Esaú y suavizarlo, hermano, y que no lo fuera a hacer daño, porque él no sabía cómo lo iba a recibir este Esaú. Entonces se le acercó el momento del encuentro con Esaú y él estaba con miedo, con temores. Por eso fue que se fue solo a meditar: ¿qué hago? A ponerse ahí delante de Dios: ¿qué hago? Entonces, hermano, ¿cómo obtuvo la victoria con Esaú, Jacob? Pues la obtuvo primero en lo secreto. Él venció en lo secreto primero, y al siguiente día se enfrenta con su hermano Esaú y hermano, logra la paz. Él, mire, cuando usted lee toda la historia, hermano, Jacob hasta había dividido los campamentos. Dijo: si me destruye este campamento, pues me quedo con el otro. O sea, él llevaba la idea de que Esaú lo podía atacar, hermano, y lo podía destruir, no solo a él, sino todo lo que tenía. Entonces, mire, en sus miedos, en sus temores, él se fue a lo secreto, se fue al lugar solo, al lugar solitario, hermano. Y mire cómo peleó esta batalla. Mire cómo la peleó con lloro y con clamor. ¿Cómo se pelea una batalla en lo espiritual? ¿Cómo se pelea una batalla familiar, hermano? Porque ahí tiene que ver la familia. ¿Cómo deberíamos de luchar? ¿Cómo deberíamos de pelear nuestras batallas? Y como estamos hablando hoy de familia, usted puede aplicarlo a lo demás. Pero ¿cómo podemos pelear nuestras batallas familiares? Con ruego y con lloro, con súplica y con lloro. ¿Dónde? En el Facebook. ¿Dónde tenemos que pelearla? ¿Dónde tenemos que llorar, hermano? ¿Dónde tenemos que rogar? Pues en el lugar solitario, en el lugar secreto. Ahí donde ni siquiera su cónyuge se da cuenta qué es lo que está pidiendo usted. Allí, en un lugar donde está solo usted y el Señor. Un lugar solitario. Ese es un lugar de pelea. Hermano, hasta hace unos añitos creo que salió una película por ahí que se llamaba El Cuarto de Guerra, hermano.
El cuarto de guerra, eso yo creo, todo cristiano debe tener su cuarto de guerra, hermano. Ahí su cuarto de batalla. Y sobre todo, hermano, sobre todo, llevemos ahí nuestras batallas familiares. Yo no creo que no haya una familia donde no tenga sus luchas familiares, hermano. Yo creo que todos tenemos nuestras luchas familiares, todos tenemos nuestras batallas en la familia. Pero mire, yo le traigo un secreto de parte de Dios. Yo le traigo algo de parte del Señor. Hermano, toda batalla que se nos presente, nosotros podemos luchar y vencer. Luchar y vencer. Así como Jacob, mire, luchó y venció. Luchó y venció. Pero ¿cómo luchó y venció? Con lloro y con clamor. ¿Y dónde hizo ese clamor? Se quedó solo. Se fue al lugar secreto, se apartó a un lugar solitario. Yo creo que esto, hermano, nos tiene que despertar a nosotros y decir, pero yo he tenido inactivo mi cuarto de guerra. Yo no he estado haciendo uso de ese armamento que ya el Señor nos ha dado, de esas cosas que ya el Señor ya nos dio, hermano. Pero bueno, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para que esta palabra nos cale, hermano, nos llegue a nosotros. Así es, ese es el secreto. Sí, en el lugar solitario, en el lugar secreto, vayamos a pelear estas batallas con lloro y con clamor. Entonces Jacob, hermano, así le puse el tema, mire, batallas con ruego y lloro. Ahí tenemos que, hermano, así tenemos que pelear nuestras batallas, con ruego y con lloro. Vamos a ver otros casos donde vemos ese patrón, hermano, donde ruego y lloro, y vencieron. Ya hay varios ejemplos, no sé cuántos voy a lograr a ver. Pero ¿qué logró Jacob con lloro, con ruego? ¿Qué logró ahí en ese lugar solitario? ¿Qué logró? Dice que estando ahí, el hombre le dijo, ese ángel le dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré, si no me bendices. Entonces no es una bendición, lo hablamos el otro día, no es una bendición, hermano, económica, no es una bendición material, no es algo tangible. Lo que él quería es una palabra de bendición, hermano. Y entonces el ángel le dice, el ángel le sigue hablando aquí con él y le dice, y él le dijo, ¿cómo te llamas? Mire la pregunta del ángel, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Mire esa bendición. Mire la bendición es, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, has hecho batalla en el lugar secreto. Como cuerpo, no, has luchado con ruego, con súplica y con lloro, con Dios y con los hombres, y has prevalecido. En otras palabras, has vencido. Entonces, una de las cosas que vamos a sacar ahí, hermano, es que, hermano, cómo hay cosas que de repente nos han traído con una marca en lo familiar. Vamos a llevarlo a lo familiar. Mire, cómo hermano, cómo yo le puse a este punto, ahí se puede sacar muchas cosas. Pero a donde quiero yo aterrizar en este punto es que Jacob, el nombre de él, tenía una mala fama. Su nombre tenía una mala fama, hermano. Es más, Esaú, cuando le quitó la primogenitura, cuando yo digo que no se la quitó, si ya se la había vendido, pero cuando Esaú se dio cuenta que Isaac había bendecido a Jacob, y esa bendición era la que le pertenecía a él, entonces él dice esto: si con razón se llama usurpador. O sea, la fama de Jacob no era buena. La fama de Jacob es que todo lo, hermano, todo es, ¿cómo dicen por ahí? Tranza y avanza. Esa era la fama de Jacob. Tranza y avanza. Todo, hermano, todo lo que conseguía, lo conseguía con engaño. Esa era la fama de Jacob. Entonces, mire qué cosas, hermano. Ya al pasarlo a nosotros es cómo de repente hay estigmas en nuestra familia, en nuestra genealogía familiar que se han venido trasladando. Y yo no quiero que confunda este punto con otro que tal vez que vamos a ver, sino que son cosas, hermano,
que tal vez están como silenciosas, fíjese. No son muy aparentes, pero ahí están presentes. No hacen mucho ruido, pero ahí están presentes. Hermano, yo me recuerdo, fíjese, me recuerdo en algunas cosas que me decían mis tíos a mí. Mis tíos, cuando yo era un niñito, mire de dónde le pueden afectar nuestra manera de pensar a uno, hermano. Y que en mi caso, pues hasta que ya empiezo a conocer al Señor y empiezo a ver, entonces me empiezo a dar cuenta es que como hay ministraciones que de repente ahí van quedando. Pero ¿sabe qué me decían mis tíos a mí? Los Ortega no solo se quedan con una, papito, me decía. Así es que irte preparando, porque nosotros tenemos la fama de que y empezaban a decir tonterías, hermano. ¿Cómo le pueden afectar la mente a uno desde niño? Y esa es la fama de cómo hay cosas que de repente están ahí, hermano, y que hay que pelear en el lugar secreto para que esas cosas sean cambiadas en nosotros. Hay que luchar, hermano. Mire, solo para mencionar algunas cosas, hermano, este tema, solo ahí podríamos expandir muchas cosas, pero mire, revisa el patrón de sus antepasados, es que si han habido muchos divorcios, eso es que hay que hacer un cambio del lugar secreto. En el lugar solitario hay que ir, Señor, ya ves el problema que ha existido en toda mi genealogía. Ya ves que mi abuelita se divorció, mi abuelito se divorció, mi papá también, mi mamá también. Ahora nosotros estamos aquí enfrentando esto. Hermano, hay que ir al lugar secreto, al lugar solo y decir: Señor, yo quiero que me cambies ese estigma. Yo no quiero esto aquí en mi casa. Yo quiero que tú, Señor, que tú cambies esto, que ya el enemigo no encuentre un gen ahí que diga que está este problema, sino que mi genealogía sea una genealogía limpia, Señor. De aquí en adelante va a haber otra información en la sangre de mis hijos, de mis generaciones. Hermano, en el lugar secreto hay que ir a pelear batallas, estigmas que de repente han estado presentes, hermano, en las familias. Hay que arrancar eso en el nombre del Señor, que el Señor nos ayude. Una forma de ver esto es que a Jacob le dijeron: mira, Jacob, ya no te vas a llamar engañador, ya no vas a ser un usurpador, ahora tu nombre va a ser Israel, que es príncipe del Señor. Entonces le cambiaron, hermano, le cambiaron su nombre, le cambiaron su fama. Hermano, el nombre siempre está relacionado con la fama. Claro, hay fama buena y hay fama mala. El nombre puede ser una buena fama o una mala fama. Entonces el nombre siempre dice algo, hermano, acerca de lo que nosotros somos. Entonces Jacob le cambiaron ese estigma, esa mala fama, se lo cambiaron. ¿Dónde? En el lugar secreto. Ok, pero hay otros casos, hermano, que yo quisiera ahondar en ellos. Mire, este también es muy conocido, pero veámosle, echémosle un vistazo. Dice: pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, dice que esta mujer, ella, muy angustiada, pero mire lo que estamos viendo hoy, oraba al Señor y lloraba, ruego y llanto. Eso vamos a estar viendo hoy. Aquellas batallas que se pelearon, y sobre todo en lo familiar, hermano, aquellas batallas que se pelearon, pero que se pelearon con, hermano, déjeme decir esto y que no se vaya a malentender, y tampoco le estoy mandando a fingir llorar, ¿va? No, tampoco como aquellos que estaban allá llorando con la hija de Jairo, ¿va? Llorando pero porque les habían pagado, ¿va? Hermano, lo que le quiero decir es que a veces solo la oración no es suficiente. Tienen que haber lágrimas, pero insisto, no de cocodrilo, hermano. No, lágrimas genuinas. ¿Qué es eso? Que realmente, hermano, estamos conmovidos, estamos cansados, estamos ya necesitamos un auxilio, hermano. Ir a llorar. Por eso a veces estamos tan duros, hermano, estamos tan secos que por las circunstancias de la vida ni siquiera llorar puedo. Pero entonces pidamos que el Señor nos quebrante, hermano.
que quebrante nuestra dureza, que quebrante el corazón que cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. Pero aquí hay una mujer, hermano, que cuando usted lee esta historia, esta mujer quiso pelear esta batalla. ¿Sabe cómo la quiso pelear? Dejando de comer. Usted puede leer los versículos anteriores. Dice que no comía. En otras palabras, se puso en huelga de hambre. Y no le funcionó. ¿Qué otra manera usaba Ana para solucionar este problema? Se peleaba con su marido. Hermano, confrontaba con el Cana, peleando. Hermano, yo le aseguro que hay muchos de los problemas que a veces tenemos en los hogares que no los vamos a resolver confrontándonos. Hay que aprender cómo solucionó ese problema familiar Ana. ¿Cómo peleó esa batalla Ana, hermano? ¿Cómo peleó? Pues dice que se levantó. Eso es, dejó de estar en lo público y fue al lugar secreto, se apartó. Hermano, sí voy a leer eso otra vez para que mire. Pero Ana se levantó después de haber comido. Se entiende que en una comida hay más gente. Se entiende que en una comida hay como un convivio ahí, hermano. Dice que ella bebió en Silo y se apartó. Eso es, se fue sola. Lo que hizo Jacob, se quedó solo. Se apartó al lugar secreto. Se fue, hermano, al lugar donde iba a pelear esa batalla. Vaya pues, se fue al cuarto de guerra. Y ahí, hermano, con oración, número 1, y con llanto, ella peleó esa batalla. Hermano, tal vez sea otro tema, pero tengo que decirlo, hermano, las lágrimas genuinas delante de Dios tienen poder, hermano. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que Él no va a dejar caer ninguna de nuestras lágrimas, sino que las tiene en la redoma de su mano. Ahí las tiene. Entonces otro versículo que se me viene a la mente es que hermano, dice la Biblia que sembrarán con lágrimas. Entonces las lágrimas hay que estudiarlas, hermano. Hay que estudiar qué logramos cuando lloramos delante de Dios. Sembrarán con lágrimas, pero con regocijo cosecharán. Pero si la semilla que se está sembrando no lleva lágrimas, peligra y no hay cosecha. Entonces, hermano, esta Ana tiene un lío familiar. Usted sabe, su esposo tiene otra, hermano. Como ella no podía tener hijos, entonces su esposo se consiguió otra mujer para poder tener hijos. Y tenía ese problema. Y de paso, hermano, esa mujer dice que le fastidiaba la vida. Le fastidiaba. Yo si puedo tener hijos, mira, una noche pasé con tu marido y ya estoy embarazada. Y la molestaba, hermano. Ella se amargaba, ella se enojaba, hermano, y quería resolver ese asunto en el atrio, pero no, hasta que llegó al lugar santísimo y ahí derramó su llanto y ahí rogó al Señor. Ahí, hermano, ahí peleó esa batalla. Ahí peleó esa batalla. Qué lindo, hermano, que nosotros aprendamos a pelear estas batallas. Mire, ahí orando y orando, ella peleó esa batalla, hermano, y dice que hizo un voto y dijo, mire cómo se sentía esta mujer, mire hermano, ante Dios hay que ir con sinceridad, hermano. Mire cómo se sentía ella. Dijo, Señor de los ejércitos, si tú te dignas en mirar la aflicción de tu sierva, quiere decir que en algún momento o esa mujer a estas alturas ella se sentía que Dios ya no la miraba, hermano. ¿Y para qué fingir? Yo creo que todos hemos pasado un momento donde ¿será que Dios se olvidó de mí? Entonces ella lo primero que pide, Señor, préstame tu atención, mírame. Dice, te acuerdes de mí, quiere decir, se sentía olvidada. Dice, no te olvides de tu sierva. Solo ahí podemos sacar una mujer que se sentía, hermano, que Dios ya no la miraba a ella. Una mujer que se sentía que Dios se había olvidado de ella. Una mujer que estaba amargada, hermano. Pero mire, fue a pelear su batalla ahí. Hermano, ¿cuántos problemas en las familias hay hoy? Donde hay mucha amargura, hay mucho pleito, hay mucho conflicto, hermano. Todo es pelea, todo es gritos, todo es, hermano, mire, necesitamos pelear esas batallas a solas.
No tanto confrontándonos con nuestro cónyuge, no tanto confrontándonos con nuestros hijos, hermano, sino que vayamos a solas, vayamos al lugar secreto, vayamos hermano, que vayamos ahí al cuarto de guerra y mire, que empleemos esas dos cosas. Yo quiero dejar bien claro esto, hermano, que a veces no solo es oración, hay que quebrantarnos delante de Dios, hay que quebrantarnos y Señor, aquí estoy y ruego, suplico, sí, pero también mira mis lágrimas, Señor, mira cuánto he llorado, hermano, eso mueve la mano de Dios. Y así se pelean las batallas. ¿Cómo peleó Jacob sus batallas? Con ruego y con lloro. ¿Cómo la peleó Ana? Con ruego y con lloro. Y allí el Señor, hermano, mire, dice que le consiguió el hijo. Pero quiero que veamos otros casos. Vamos a ver cuántos logramos ver. Primero Dios, los veamos los que tengo aquí. Aquí hay otro rey. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo. Cayó enfermo y hermano, y no cualquier enfermedad. Dice ahí la palabra que cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden. Mire, podemos hablar de una enfermedad. Yo subrayé las dos cosas. Yo subrayé las dos cosas. Pero como es un día familiar, yo quiero quedarme con esta segunda. Hermano, solo le digo esto porque aquí está en la palabra. Por muy mal diagnóstico que se tenga, pero si nosotros entramos a un lugar secreto con ruego y con lloro, podemos revertir un mal diagnóstico de nuestra salud. Ahí está escrito, mire, no le estoy inventando nada, ahí está escrito, ya va a ver. Dice que a él le detectaron la enfermedad y le dijeron: esta enfermedad, de esta no te salvas. Es una enfermedad terminal, es una enfermedad de muerte. Entonces, hermano, dice que él fue y entró, pero lo otro que está ahí es que su casa estaba en desorden. Una casa en desorden. Entonces hay de repente hay problemas, hay batallas. Hermano, ya vimos que la batalla de Jacob fue por su estigma, por su mala fama. Señor, cámbiame esto. Ya no quiero que a mí me llamen así. Ya no quiero que la gente sepa que nuestra familia hace esto. No, cámbiame eso, Señor. Hay que pelear esas batallas, hermano. Ya no quiero que mis hijos puedan atravesar lo mismo que yo pasé. Esa es una batalla que hay que pelear, hermano. Pero también Ana peleó una batalla, hermano, donde hay infidelidad de su esposo, donde vemos que vivía una mala vida matrimonialmente hablando, y la ganó. Ahora este rey está peleando otro tipo de batalla, y hay desorden en mi casa. Y muchos de los desórdenes que a veces hay en las casas, o no decir muchos, hermano, pero sí yo conozco algunos casos de desórdenes en las casas donde se necesita que la otra persona quiera arreglarlo. Vaya, para ser más específicos, no se han casado, están en unión libre, como bien etiquetadito lo tienen, pero la Biblia eso le llama fornicación, hermano. Y entonces tal vez la hermana o el hermano vino y él conoció al Señor, y entonces él siente la necesidad: yo me tengo que casar, pero la otra persona no quiere. Hay un desorden en esa casa que no depende de la persona poderlo solventar, sino que necesita que la otra persona también acceda. ¿Cómo se pelea esa batalla? ¿Cómo se pelea esa batalla? Pues, hermano, aquí nos enseñan. Si quieres leamos lo demás, todo lo que dice ahí. Dice: morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro, Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró. Ahí está la oración. Oró al Señor diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti. En verdad, hermano, mire, déjeme decir esto, es que se me vienen un montón de cosas a la mente, pero mire, ¿cómo nosotros podemos ser fieles en el servicio en la casa del Señor y teniendo desórdenes en la casa? Aquí hay un ejemplo, mire. En la iglesia somos intachables, pero en la casa tenemos desórdenes. Y esas son batallas que tenemos que pelear, hermano. Porque tenemos que ordenar nuestras casas.
Que el Señor nos ayude a ordenar nuestra casa. Entonces este rey, hermano, él mismo dice: mire, cómo yo he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro. O sea, no era un pecador hermano. Dice: he hecho lo bueno ante tus ojos. Y dice ahí, hermano, que Ezequías lloró. A su ruego le sumó lloro. Otro ejemplo donde yo encuentro en la Biblia que hay un hombre peleando una batalla, hermano, luchando, donde con ruego, en su cuarto, en su lugar secreto, con ruego y con lloro. Lo mismo que Jacob, lo mismo que Ana, lo mismo que los casos que hemos visto. Entonces, ruego, lloro. Dice que él, hermano, se puso contra la pared. Ese no se postró, sino que se puso su cara contra la pared y empezó a llorar, y empezó a orar y a llorar y a decir: Señor, yo he andado fielmente delante de ti. Señor, yo realmente no sabía, quizás, hermano, no sabía el desorden que había en su casa, o a saber si sabía y no lo quería arreglar. Pero el punto que le llegó una sentencia de muerte. Le llegó, hermano, una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque su casa estaba desordenada. Era muy buen servidor, número uno. Puede ser muy buen trabajador, hermano, pero allá en su casa no había orden. ¿Sabe que hay gente así, hermano? Aquí yo sé que no, aquí todos tenemos ordenado nuestras casas. Vamos a ir a revisar. No, hermano, mire, cómo hay. Yo conozco un par de personas así, donde ante la opinión pública, intachables, hermano. Es más, yo tenía mis amiguitos, y entonces uno cuando visita a sus amiguitos en su casa se da cuenta, hermano, los líos que hay, ¿va? Entonces todos afuera: oh, ¿quién como ese hombre? ¿Qué persona más educada, ¿va? Qué persona más responsable con sus hijos y todo. La opinión pública decía eso, pero sus niños en el interior de la casa no opinaban eso. Solo llegaba su papá y tenían que esconderse los niños, porque, hermano, eso no permitía que ni una bulla ahí. Y si había alguna bulla, los castigaba. Entonces, afuera era muy bien visto, pero adentro de la casa, no, hermano. ¿Sabe qué? Ese problema tenía Ezequías. Como rey, intachable, ya lo leímos. Como rey, muy bueno, hermano, pero en su casa había desorden. Entonces, qué importante, hermano, es que mire, si hay peleas de ese tipo, si hay luchas de ese tipo, hermano, pues hay que pelearlas correctamente. Hay que pelearlas con ruego, lo que está en amarillito, mire, con ruego y con lloro. De esa manera se pelea y se vence, hermano. Porque todos estos casos que estamos viendo, hermano, ninguno de estos casos tuvo un fracaso. O sea, no tuvo una respuesta negativa. Ana se le arregló su situación familiar. Jacob le cambiaron el nombre. Y a dice la Biblia que el Señor le añadió 15 años más. O sea, podemos decir que luchó y venció. Ana, podemos decir que luchó y venció. Jacob luchó y venció. Entonces descubramos esos secretos. Hermano, si estos ejemplos están en la Biblia, ¿para quién cree que se escribieron? ¿Para quiénes serán? Eso dice la Biblia, hermano. Que el Señor nos ayude hermano, que el Señor nos ayude a ver la palabra y que esto es para mí. Si pudo, yo voy a poder también. Si luchó, peleó y venció, yo también voy a luchar, voy a pelear y voy a vencer. De todos estos casos que estamos viendo, hermano, tuvieron una victoria. Allí tal vez no leímos lo que pasó, pero usted sigue leyendo y dice que a él le añadieron, hermano, esos 15 años de vida. Mire este caso. Está Nehemías en medio del cautiverio.
Nehemías, hermano, está en una buena posición. Él era el copero del rey, era un hombre que tenía un alto cargo dentro del reino. Él estaba bien, hermano, pero qué corazón de este hombre. Cómo tenemos que aprender de estos personajes bíblicos. ¿Qué le podía faltar a él en el palacio del rey? Ese dormía bien, comía bien, ese no le faltaba nada, hermano. Pero ese hombre siempre tenía una preocupación por aquellos que habían escapado de la cautividad y se habían quedado en Jerusalén, en medio de los escombros. Para los que no estamos muy asociados con la historia, recuerde que el pueblo de Israel, sobre todo el pueblo de Judá, fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia. Pero antes de irse cautivo, llegaron los babilónicos y le metieron fuego, hermano, al templo. Bueno, primero sacaron todo el oro, todas las cosas valiosas, las sacaron y se las llevaron. Cuando hubieron saqueado el templo, le prendieron fuego y lo dejaron solo, hermano, en escombros. Hubo gente que se logró escapar de ese cautiverio. Entonces se quedaron ahí en Jerusalén viviendo entre los escombros, hermano. Entonces, cuando ya ellos se instalan en Babilonia, hubieron gentes como Daniel, por ejemplo, que ellos lograron tener un cargo importante en el reino de Babilonia. Los amigos de Daniel y todos aquellos sabios, dice la Biblia, habían más ahí, solo que no están registrados los nombres. Ellos alcanzaron, hermano, una posición. Dentro de ellos están Nehemías y Esdras. Entonces Nehemías, de vez en cuando llegaba alguien de los que habían quedado allá en Jerusalén, llegaban ahí al palacio, no sé a qué, pero llegaban y Nehemías le preguntaba: ¿y cómo están nuestros compatriotas allá? ¿Cómo la están pasando en medio de los escombros? Imagínense qué pregunta, hermano. Entonces dice que a él le informaron. Tal vez ponemos el versículo 3, es que como es presentación, hermano, no me gusta poner tanto porque se llena esto. Pero si ponemos Nehemías 1, si querés leámoslo desde el 1 para que miremos un poquito el contexto. ¿Por qué este hombre hizo estas dos cosas? Lloré y oré. Hermano, llanto y lloro. Entonces, esas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció que en el mes de Quisleo del año ahí hay otras cosas, la fortaleza de Susa, démosle. Dice, vino Hananí, ahí llegó, mire, Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción, oprobio. Las murallas de Jerusalén están derribadas y sus puertas están quemadas. Hermano, entonces hoy sí leamos aquí el 4, cuando dice: cuando oí estas palabras, me senté. Hermano, yo eso lo puedo etiquetar como: me aparté, me quedé solo, lloré e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Mire este hombre, hermano, mire él no se fue a pelear. Él aprendió a llevar esa batalla, esa tristeza que sintió, hermano, esa congoja que sintió. Él aprendió y la llevó al lugar secreto, y entonces empezó a llorar y empezó a orar, entre otras cosas, delante del Dios del cielo. Hermano amado, aprendamos todo esto, hermano. Mire, hermano, déjeme decirle esto: mejor lloremos delante de Dios, hermano. Como diría mi pastor, si usted quiere, a moco tendido, hermano, pero chillemos delante del Señor y no delante de los hombres. Eso de andar llorando delante de la gente, pues sí, con el fin, hermano, si es algo que muy delicado. Yo sé que hay cosas que golpean bastante y se llora, hermano, pues por tristeza, por eso. Pero si nosotros vamos a llorar para dar lástima, eso no es de Dios. Por eso, entre las cosas que he aprendido es lo que hizo José cuando él miró a sus hermanos. Ellos no le conocían a él, él sí los conoció, pero dice que él no se pudo contener cuando miró a sus hermanos y se fue a un cuarto y ahí lloró.
Después que lloró, se levantó, se lavó la cara y salió ante sus hermanos como que nada. Entonces, hermano, mire, ahora Nehemías está aplicando lo mismo. Él se conmueve cuando le dan esa noticia, hermano, se olvida de su puesto, de alguna manera deja su posición y dijo: me senté, eso es como me aparté, hice una pausa, como decía la profecía, hice una pausa en mi vida, en todo mi labor que yo tenía. Me senté, lloré, oré, ayuné y empecé a rogarle al Dios del cielo. Y usted puede leer toda la oración que hizo ese hombre, hermano. Una oración, una intercesión que deberíamos de aprender ahí. El punto es, hermano, a donde yo quiero llevarlo es que él está llorando, él está orando, hermano, por los que están en ruinas. Está orando por los escombros, hermano. Entonces, mire, llevemos esto a lo familiar. Hay casas que han sido golpeadas. Hay casas, hermano, que ya no podemos hablar de que cuídese, que tenga cuidado porque esto le puede. No, ya no podemos hablar de eso porque ya hay casas que ya están en escombros. Ya no es algo de que no haga eso, hombre. Mire, ya no es un consejo preventivo, sino que ahora ya es algo curativo. ¿Qué hacemos? Porque hay que levantarse. No puede quedarse en escombros alguien, hermano. Imagínese una persona que le fue mal en lo matrimonial hace 15 años y no volvió, no quiso levantarse de un fracaso, de una ceniza, y se quedó entre ruinas. Se quedó entre escombros, hermano. No, hombre, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Hay una manera de pelear esas batallas. Mire, cuando hemos tenido fracasos, hermano, cuando hemos tenido ruinas en alguna parte de nuestra familia, de nuestra vida, algo se perdió y fue una pérdida que ya no se pudo recuperar. Pero no se vale quedarse entre los escombros. Se puede pelear una batalla. ¿Cómo, hermano? Con lloro y con ruego, decirle: Señor, restitúyeme. Señor, levántame de esto. Señor, yo quiero volver a edificar. Señor, yo quiero, Señor, yo no me quiero quedar aquí entre las cenizas. Yo quiero botar esas cenizas, echarlas fuera de mí y empezar a edificar algo nuevo. Que eso fue lo que logró este hombre. Hermano, eso fue lo que logró Nehemías y todos los que estaban ahí reconstruyendo. Pero veamos las bases de esto. ¿Cómo logró Nehemías eso, hermano? ¿Dónde estuvo lo primordial de él? El ruego, la súplica y el lloro delante de Dios. Señor, no es posible que nuestros hermanos estén así allá. Dame la oportunidad de que el rey me dé permiso, que me dé la habilitación para poder ir a reconstruir esa. Hermano, fue alguien que reconstruyó. Pero el punto, hermano, a donde yo quiero llegar como familia es: hermano, no hay fracaso del cual no nos podamos levantar. No hay fracaso del cual no nos podamos levantar. Mire, una de las cosas que yo leo en la Biblia es que las cenizas tipifican fracaso, algo que no salió bien, algún fracaso que tuvimos. ¿Quién no ha tenido fracasos? Todos hemos tenido fracasos. El problema es: ¿nos vamos a sentar sobre los fracasos como hizo Job? Dice que Job se sentó sobre las cenizas y ahí, hermano, quiso hacer su vida entre las cenizas y el Señor lo levantó de ahí. Entonces mire, ¿cómo se pelea, hermano? Vamos a ver, déjenme ordenar mis pensamientos. Hermano, ¿cómo podemos levantarnos de un fracaso? Hablando de nosotros mismos. ¿Y cómo podemos ayudarle a un familiar que se levante de un fracaso? Dígame usted, ¿acaso no es doloroso ver a un hijo que tal vez fracasó en algo? ¿Acaso un padre no se puede meter en un, digamos, no puede sentirlo, pues no puede vivir un padre cuando un hijo fracasó en algo? Sí, se puede vivir. Entonces uno como padre puede hacer esto que hizo Nehemías. No era él el fracasado, no era él el que estaba en problemas. Si este estaba viviendo bien, hermano, este estaba viviendo de lo mejor, no le faltaba nada. Pero uno de sus familiares, uno de sus hermanos están mal. Hermano, ora por su familia, usted amado. Si usted está bien, si usted el Señor le ha permitido evolucionar, usted tiene un hogar bien conformado, si usted tiene, hermano, ¿por qué no vamos a orar por nuestra familia que tal vez no lo tiene? Lloremos y roguemos por ellos.
para que el Señor también tenga esa misma bendita misericordia que tuvo con nosotros, y que el Señor abra los ojos y que busquen el lugar correcto, que busquen el camino correcto, hermano, y que empiecen a reconstruir sus fracasos, sus cenizas también. Entonces, ¿cómo se pelean estas batallas? No es con ir tanto a decirlo, no es con tanto irlo, hermano, a publicar. No, esto es a solas, en el lugar secreto. Y allí empieza, hermano, a rogar, a llorar por aquellos o fracasos personales o fracasos familiares, hermano. Y ahí, hermano, el Señor tiene muy en cuenta esa combinación: lloro y clamor, oración, lloro, súplica y llanto, súplica y lloro. Entonces, Nehemías es otro ejemplo. Ahí hay otras cosas, pero vamos a saltarnos. Mire este caso. Dios santo, ¿cómo iré con el tiempo, hermano? Me quedan unos minutitos todavía. Mire este caso. Este es el que yo le decía. Hay que poner una diferencia entre el de Jacob y este. Dice que Esther se acercó nuevamente al rey, cayó a sus pies y comenzó a llorar. Le rogó. Qué lindo esto, hermano. Es que esto tenemos que aprenderlo, iglesia. Tenemos que llevarnos esta fórmula hoy. Dice que comenzó a llorar y le rogó que interviniera por los judíos para evitar su destrucción, conforme al malvado plan de Amán. Yo hubiera subrayado, ahí se me olvidó subrayar, el descendiente de Agag. El descendiente de Agag. Agag es el rey de los amalecitas. Y Amalec es un enemigo de todos los tiempos de Israel. Desde que salieron de Egipto, hermano, ese Amalec los atacó por la espalda, dice la Biblia. Es un enemigo ancestral. Y la diferencia entre la mala fama que a veces arrastramos de nuestras genealogías con esto es que a veces, hermano, a veces lo que desde este punto nosotros le llamamos mala fama, el mundo le llama buena fama. Pero son ataduras silenciosas que no matan, pero sí estorban. Ahora, este enemigo sí mata, este sí destruye. Por eso le digo, no vayamos a confundir el punto que dimos con Jacob, que también tiene que ver con lo ancestral, pero más que todo, hermano, esas cosas que se vienen arrastrando y que están ahí y que son silenciosas y que no parece que no hicieran daño, pero sí afectan. Pero este enemigo, este enemigo ancestral, sí es un enemigo, hermano, que destruye. Por eso yo subrayé ahí en verdecito, mire, la destrucción. Ese plan malvado, ese es un plan diabólico, hermano, que quiere destruir. Y este enemigo es un enemigo que desde que Moisés, ¿se acuerda cuando dice la Biblia que Moisés levantaba las manos y el pueblo tenía victoria? Que él subió y que le sostenían las manos porque se le cansó. ¿Con quién cree que estaba peleando ahí Israel? Con Amalec. Mire de dónde viene esa batalla. En los días de Saúl viene el Señor y le ordena a Saúl que destruya por completo a los amalecitas, y Saúl no los destruye, no lo destruyó. Ese enemigo quedó vivo y siguió molestando, hermano. Siguió molestando hasta que quiso matar a los judíos en los días de Esther. Mire de dónde viene ese enemigo. Agag, si usted lo busca, es el rey de Amalec. Quiere decir que este era un amalecita, hermano. A saber si, porque entre Saúl y estos tiempos de Esther, hermano, hay un buen tiempo, hay una cantidad de años considerable. Pero pensemos un poquito, por lo menos al tatarabuelo de Saúl le perdonó la vida, no lo quiso matar. Y se quedó vivo ese enemigo. Se quedó vivo, hermano. Y ahora aparece acá. Pero mire cómo se venció. Usted ha leído el libro, yo creo que sí, hermano, espero en Dios que sí, pero usted ha leído cómo terminó ese enemigo. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó Amán? Lo ahorcaron en la misma horca que él hizo. Y luego mataron a sus hijos. Los ahorcaron también, los destruyeron, no le dejaron genealogía. ¿Cómo logró eso Esther? Con lloro y con ruego. Con lloro y con ruego. Hermano, cómo hay cosas, mire, cómo hay cosas tremendas, hermano, que traen destrucción, hermano. Destrucción, y que son cosas ancestrales. ¿Sabe qué?
yo creo que una de las batallas más que tenemos que librar todos es esta: que todo enemigo ancestral que quiera destruir nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, hay que ahorcarlo, como hizo Esther. Pero ¿cómo lo venció? Con ruego y con lloro. Con ruego y con lloro. ¿Dónde? En el lugar secreto. ¿Dónde? El rey. ¿Por qué Esther, hermano, se puso en ayuno antes de ir donde el rey? Porque nadie podía entrar ahí sin ser llamado. Lugar secreto. Lugar secreto. Nadie podía entrar delante del rey sin ser llamado. Por eso es que ella se puso en ayuno. Ella y sus sirvientas, sus doncellas y todo el pueblo judío se puso en ayuno para que cuando ella se presentara ante el rey, hermanos, se le extendiera el cetro de gracia. Entonces ahora nosotros, dice la Biblia, acercaos pues al trono de gracia y misericordia, donde alcanzaremos el oportuno socorro. Pero ¿dónde está eso? ¿En el atrio? No. ¿En el lugar santo? No. ¿Dónde? En el lugar santísimo, en lo secreto, en la soledad. Ahí, hermano, a sola. Ahí se pelean las batallas, hermano. Mire, hermano, yo sé que el tiempo se me está yendo y tal vez los hermanos de la alabanza pueden pasar, pero mire, el día de ayer le cuento esto porque a mí me impresionó, hermano. Todavía faltan ahí algunos, pero ahí lo vamos a dejar. Cabal, unos 3 minutitos me quedan. Hermano, ayer acompañé a mi papá que tiene un problemita ahí de salud, y entonces fuimos donde el doctor. Y entonces cuando él pasó donde el doctor, yo pasé también, ¿va? Ahí lo andaba acompañando. Entonces mi papá tiene un problema hay un problema con el azúcar, hermano. Entonces tras que me mira a mí y le empieza a entrevistar, me dice: ¿vos sos hijo de él? Sí. Y él viene por ese problema del azúcar, sí. O sea que vos sos diabético también, ¿va? Qué bienvenida me dio, ¿va, hermano? Y yo por dentro, yo no me voy a poner a contradecir, porque los doctores de alguna manera ellos tienen su base para decir eso, tienen su estudio, tienen su ciencia. Yo por dentro reprendo, pero me empieza a explicar. O sea, él me dice eso, pero me empieza a explicar: mira, vos tal vez porque ahorita no se te ha mostrado, pero va a llegar una edad donde eso, porque eso es un gen. Eso es una enfermedad hereditaria. Y entonces se puso hasta hacer dibujitos, mira esto, y me puso a explicar unas cosas, hermano. Y entonces yo estudiando esto me acordé de eso. ¿Sabe qué me dijo él? Esta es una enfermedad que nunca se va a terminar, nunca se va a terminar. La humanidad siempre va a padecer de esto. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Y ahí otro día le doy la charla, todo el consejo que me dio, se lo agradecí, porque yo no le pagué por eso, yo le pagué por mi papá, hermano. Pero me sirvió a mí, y me sirvió bastante, le digo, me sirvió bastante, porque me sacó de una ignorancia, hermano, tremenda, ¿va? Lo que le quiero decir, aplicar a esto es, hermano, cómo aún en nuestros genes podemos estar pasando información a nuestras generaciones, que lo que llevan es destrucción. Por eso sí, hace días me lo dijo la hermana Miriam. Me dijo: la hermana Miriam sabe eso. Dice: mire, pastor, si la gente tuviera conciencia de lo que esa enfermedad es, nos cuidáramos más. Ella me dijo así, cualquier cosa se le reclaman a la hermana Miriam. Ya la estoy comprometiendo, no está la hermana Miriam acá. Pero me dice ella, me dijo con esta palabra: esa enfermedad es más destructiva que el SIDA. Cuando me dijo eso, pero ¿cómo está diciendo? Sí, la gente con SIDA puede vivir más, pero una gente con problema de la sangre de azúcar, si esa persona no se cuida, el tiempo de vida es más corto, porque es más destructiva. Entonces, hoy estudiando esto, hermano, yo digo: hermano, metámonos al lugar secreto, porque eso puede ser un agag dentro de nuestras generaciones, que quiere destruir las generaciones, que quiere, mire, entre todo lo que me dijo ese doctor, si usted quiere mejor calidad de vida, cuídese. Hermano, no podemos ser ciegos tampoco, decir, no, reprendamos y todo, pero también seamos responsables, ¿va? Sentido común, hermano. Sentido común. Yo ahora ya sé,
Porque todo lo que me explicó ese doctor, ahora yo sé, no, yo tengo que tener más cuidado hoy. Ser responsable, y claro, reprendo a eso, pero también como un hermano que cuenta mi pastor, que ese hermano recibió un milagro de Dios. Sus niveles de azúcar le volvieron como que nuevo, hermano. ¿Y sabe qué hizo ese desventurado? Ya está con el Señor ya. Hermano, solo recibió el milagro. Ahora sí puedo tomar coca, dijo. Y empieza hasta unos 2 litros agarraba, hermano, y pastel y todo. Hermano, se empezó a mal alimentar. Que otra vez, mire, cayó y hoy sí, no lo perdonaron. Las de sequía le pasó, hermano. No se cuidó. Mire, no seamos irresponsables. Pero, ¿sabe qué? Aprendamos a pelear esas batallas en lo secreto. Decirle: Señor, limpia nuestra genética. Señor, que mis hijos no hereden cosas, Señor, que no tienen que heredar. Que seamos una generación sana. Todo destructor, en el nombre de Jesús, queda ahorcado, hermano. Y que empecemos a pelear esas luchas. Que empecemos a pelear. Póngase de pie. Tal vez, Dios santo, me bajé y no puse el resumen. Lo voy a poner. Tal vez se puede. Pero es que hay otras cositas ahí, hermano, que no las logré ver. Pero mire, ¿quién le dije que era nuestro máximo ejemplo? ¿Quién es nuestro máximo ejemplo, hermano? Entonces mire, solo le voy a presentar ese, mire. Ya no logré ver de los sacerdotes, pero mire, este era. Mire qué dice la Biblia de Cristo. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte. O sea que nuestro Señor Jesucristo tenía esa fórmula. Mire, nuestro Señor Jesucristo sabía de esto, hermano, que el clamor y lágrimas tienen buenas respuestas. El clamor y lágrimas tienen buenas respuestas. Hermano, no hay nada imposible para el Señor. Aprendamos a pelear nuestras batallas en el lugar secreto. En el lugar secreto, ahí aprendamos a pelear nuestras batallas. Y que el Señor, hermano, nos ayude a entender esto. Cierre sus ojitos, oramos, cantamos ese himno. Sí, Señor, vamos a cerrar este tiempo pidiéndole al Señor que nos ayude. Aleluya. Te buscaré. Ahí hay que buscar al Señor. En madrugada yo me acercaré a ti, oh Señor. Mi alma te anhela y tiene sed para ver su gloria y su poder. Mi socorro ha sido ahí en el lugar secreto, ahí bajo la sombra de sus alas, en el nombre de Jesús. Tú sabes cuáles son las luchas que tienes, amado. Tú sabes cuáles son las luchas que estás peleando, pero quizás las estamos peleando en el lugar equivocado. Por su diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tu Señor. En la sombra de tus alas yo gozaré. Mi alma está pegada a ti, oh, porque su diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Aleluya.
Yo no sé qué luchas hay, pero sí lo que sí sé es dónde pelearlas, a la luz de la palabra. ¿Cuántas luchas pueden haber en nuestras casas, en nuestras familias? Pero de parte del Señor hoy se te ha dado esta palabra, se te ha dado algo efectivo, hermano. Recíbelo en el nombre del Señor. Sí vale la pena poner en práctica la palabra. Sí vale la pena, hermano, ver estos ejemplos que han sido escritos para nosotros. Todos estos casos obtuvieron la victoria, vencieron, lucharon y vencieron. Jacob luchó y venció. Ana luchó y venció. Ezequías luchó y venció. Nehemías luchó y venció. Si hay victoria, si peleamos de manera correcta, en el nombre de Jesús. Si hay victoria en el Señor, si peleamos de manera correcta. Oremos, roguemos, pero también digámosle al Señor: quebrántame, quebrántame, Señor. Toda dureza en mí sea quitada, y que ahí pueda derramarme, ahí en el lugar secreto, ahí a solas, pueda derramarme, Señor, y que pueda ver cómo esas batallas van siendo victorias, cómo esas luchas se van convirtiendo en victoria. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo cada casa, cada hogar, cada familia. Que esta palabra quede en nuestros corazones. Que, Señor, a partir de hoy nosotros entendamos que es bueno retirarnos, es importante, es necesario que nos apartemos ahí a solas, y que ahí llevemos nuestras luchas, ahí llevemos nuestras batallas, a pelearlas con ruego, con súplica, con lloro. En el nombre de Jesús. No hay problema tan grande que el Señor no pueda resolver, pero el Señor mueve su mano cuando Él ve que en nosotros hay un corazón contrito, humillado, quebrantado y con lloro. Ahí el Señor actúa, ahí el Señor mueve su mano, ahí el Señor hace la obra y nos da la victoria. En el nombre de Jesús, que esta noche nuestras mentes queden impregnadas con esta palabra, nuestros corazones queden, Señor, conscientes de que hay un lugar donde podemos tener victoria, que hay un lugar donde podemos ir y ahí derramarnos, Señor, y obtener victoria. Oro, Señor, para que cada una de las luchas que hay en medio de los hogares, en medio de las familias, oramos, Señor, para que haya victoria. En el nombre de Jesús, hoy nos vamos con esta palabra, hoy nos vamos con esta fórmula divina: ruego, súplica y oro. En el nombre de Jesús. Y así como Jacob obtuvo la victoria, la vamos a obtener nosotros. Así como Ana obtuvo la victoria, la vamos a obtener nosotros. Como todos estos personajes, Señor, nos enseñan que sí hay victoria en el lugar secreto, nosotros vamos a cosechar esa victoria. En el nombre poderoso de Cristo, llévanos con bien y bendición, y que vayamos a nuestras casas bendecidos. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga.